Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Muy ¿Me bien, ¿y tú? Perfecto. A ver, Ay, esto sí. ¿Cómo vas? pues muy bien, ¿tú qué tal? Bien, Ya la acabando verdad es la que bien. semana. Sí, parece que no, ya queda poco. Ya nos Yo tengo que hacemos. pensar, ¿qué día soy? Así, así constantemente, en plan, espérate, ¿qué día soy? Yo hoy porque es el día de mi tierra, si no, Sí, si no se me pasa ¿de también. Y dónde eso eres tú? que de Segovia, Anda, ciudad de Castilla y León. Así que bien. fíjate. Pero con mis pacientes igual, hoy estamos a miércoles, es jueves, y hoy, madre Sí, sí. mía, ¿cómo estamos? Pero bueno, Te sirve también bien a ti, ¿no? Recordarlo sí, y sí. es una ayuda. Así que nada, bueno, son las 7 ya, así que vamos empezando. Bueno, como ya sabéis, estos encuentros es un poco para enriquecernos entre todos, pasar un buen rato. En esta ocasión tenemos aquí a Laura, terapeuta ocupacional en el ámbito infantil, y nos viene a hablar de los hitos del desarrollo, especialmente aquellos que ocurren entre los 0 y los 18 meses. Pues vamos, si quieres, ya con las preguntas. ¿Cuáles son estos principales hitos del desarrollo? Cuéntanos. A ver, a mí el desarrollo sensorimotor me parece fascinante. O sea, el observar a un bebé y ver cómo va aprendiendo de su movimiento, de la exploración y cómo también tiene esa parte innata, ¿no? Que sin tú Ujú. tener que hacer mucho, ellos, el ser humano, pues vamos aprendiendo y adaptándonos y al final acabamos en una postura en bipedestación andando y somos capaces de Esto es. coordinar movimientos, pero nacemos totalmente indefensos y claro, somos totalmente dependientes del adulto. Entonces, nuestro Ujú. sistema nervioso central es totalmente inmaduro y es gracias a esa exploración que empieza a hacer el bebé desde el nacimiento bueno, que va a ir adquiriendo esas habilidades para posteriormente hacer todas las cosas que hacemos, que no son Claro, pocas. sí. Entonces, pues bueno, podemos hablar de desarrollo sensoriomotor típico. Ujú. Eh, esto, bueno, el desarrollo es global, entonces siempre se produce de craneal a distal. Quiere decir que de la zona más superior, digamos, de la cabeza y vamos Así nada. hacia abajo, eso es a distal. Ujú. Y se producen en todas las áreas del desarrollo. O sea, todas las áreas del desarrollo van eso, desarrollándose de forma progresiva y todas Ujú. juntas. Muy raro que de repente, bueno, pues el cerebro es un órgano integrador donde todo se va desarrollando progresivamente en conjunto. Ujú. Y, y bueno, se produce un proceso de maduración del sistema nervioso central donde empiezan a haber unos patrones primitivos en los primeros meses. Los movimientos son muy globales. Los movimientos primeros son en patrón flexor y entonces vamos a ir luchando hacia unos patrones más disociados, donde Ujú. no, en vez de que estar todo pues un bebé muy compacto y que le es muy difícil disociar, pues luego para llegar a esta capacidad de coger un objeto y hacer así, que son Tan movimientos fino. más tan finos, Ujú. pues se produce de forma muy progresiva a lo largo de estos primeros meses. Y también tiene que ver mucho con el entorno donde Ujú. esté. Si un entorno a lo mejor, imagínate, en un orfanato que está muy limitados de estímulos, a lo mejor no tienen juguetes o no pueden moverse mucho en el ambiente, van a tener mucho desarrollo psicomotor, un desarrollo psicomotor importante que les va a afectar el resto de la vida. Sí. De hecho, también está muy ligado a la confianza a nosotros mismos, porque ya El desde muy apego. pequeño, claro, ¿no? Sí, y a la confianza, claro, en ellos mismos, Ostras. al autoconcepto. Porque si Ujú. un bebé va aprendiendo de que, bueno, pues él es capaz de solventar dificultades del ambiente
y pues se va construyendo una autoestima y un autoconcepto bastante firme. Claro, En cambio, un positivo bebé, eso. sí, en cambio un bebé que ya desde los primeros meses o años ve bueno, que esa dificultad le crea una barrera, que no es capaz y que siempre tiene que haber un tercero que le venga a salvar, Ujú, no va a tener una autoestima tan sana. tan Entonces desarrollado. está muy ligado todo, al final lo emocional, con lo motor y bueno, lo psicológico, lo cognitivo. Ujú, Entonces, como he dicho, en el recién nacido vamos a ver una flexión fisiológica. eh, entonces hay una inestabilidad postural, hay muy poca capacidad para mantener la postura. ujú. Y las extremidades están como en flexión y ligera abducción. Luego voy a hablar por trimestres, ¿vale? Vale, fenomenal. Porque a veces es como, no, a este mes tiene que hacer esto, bueno, o no, Ya, porque el desarrollo que hay cada niño es un mundo. Entonces, bueno, lo claro. importante aquí es que se vayan produciendo los hitos, pero bueno, es mejor la calidad, que estén bien desarrollados, pero que no se Ujú. produzcan justo que bueno, que luego ahí tenemos una Sí, flexibilidad y hay un peligro. cada sistema nervioso central es un mundo. Entonces, bueno, en el primer trimestre vamos a ir incrementando ese enderezamiento, sobre todo en la parte posterior del cuello, de la extensión de la Ujú. cabeza. Vamos a ir ganando control cefálico. Vamos a ir, esto en el primer trimestre, vamos a ir llevando nuestros miembros superiores a la línea media progresivamente. Y los miembros inferiores se mantienen en flexión, pero ya empieza a haber como hay algunos movimientos Sus también movimientos. de flexoextensión, sí. Entonces Ujú. también el primer trimestre se empieza a producir la coordinación ojo, mano, boca. O sea, parece que tengo algo aquí, se la junta a lo mejor con la otra manita y se la lleva a la boca. Esto es muy importante. Línea media. Ujú. Luego hablaremos a lo mejor de qué pasa si no, cuáles son los signos de alarma, pues, cuando algo no va bien. Eso es. Eh, bueno, eso, lo más importante, bueno, tengo aquí al bebé que me ayuda siempre en mis explicaciones, porque yo doy talleres de sensorio-motor en las escuelas infantiles y a veces Ujú. me llevo para las educadoras. A veces me llevo al bebé también y me ayuda un poco. Entonces el bebé Tu compi. eh, sí, va ganando algo de control cefálico, sobre todo cuando le posicionas en prono, boca abajo. Ujú. Entonces, los brazos al principio del primer trimestre estarán más próximos al tronco y Ujú. progresivamente van a ir separándose, Parándose poco a poco. eso es, para llegar un poquito más a los 90 grados, pero al final del tercer trimestre, cuarto, quinto mes. Ujú. Y el centro de gravedad, en vez de estar tan hacia la cabeza, va a ir descendiendo hasta la Va pelvis. bajando. Eso es lo que hace una progresiva enderezamiento en contra de la gravedad y lo que hace Ujú. en el ser humano es lo que, pues esa lucha contra la gravedad, ¿no? Que es Claro, nuestro mayor inconveniente cuando nacemos, porque somos todo muy va para abajo inmaduros. la cabeza. Eh, bueno, seguimos con algunos hitos del segundo trimestre. En el segundo trimestre ya empiezan a haber volteos de decúbito a supino, de decúbito a Ujú. prono. Esto es muy importante porque ahí también hay mucha estimulación a nivel vestibular, ¿no? Cuando haces un volteo, el sistema vestibular se activa y vamos percibiendo un poquito más a nivel espacial. Ujú. Y también es importante porque hay disociaciones de la cintura escapular de la cintura pélvica, ¿no? Ujú. Es decir, cada uno va hacia un lado. O sea, Sí, entonces, claro, porque a lo mejor primero, al principio del volteo a veces puede ser en bloque,
pero luego ya empieza a haber disociaciones. Se especializa un pelín más. Eso es. Primero es en bloque porque es muy difícil hacer esa disociación y además el bebé a lo mejor llega a la línea media y de repente cae, ¿no? Claro. Entonces, es como no controla. Pero Puede. luego, claro, empieza a ganar tono a nivel flexo-extensor y eso lleva a que haya un mayor control en el volteo. Entonces él puede ya ir dirigiendo ese volteo más sincrónico. Aumenta el tono también a nivel abdominal en el segundo trimestre, entonces se ve mucho patrones de que se cogen los pies, que llevan más los pies hacia arriba, esa flexo-extensión, ¿vale? A nivel de miembros inferiores. ¿Qué más? Cuando están boca abajo, también puede empezar a pivotar, como yendo hacia un lado, hacia otro, como ese centro de gravedad ha bajado, ya tienen un poquito más de movilidad y son capaces de pivotar. Tiene más margen. Su manera es. también de girar en esos momentos. Sí, tiene más tono, van cogiendo tono también en miembros superiores y esto es muy importante también y van cogiendo estabilidad a nivel escapular. ¿Vale? Vale. Luego, empiezan a hacer prensiones con el objeto. Claro, en estos momentos ya el pequeño se va conectando mucho más con el ambiente, quieren explorar, quieren coger objetos, se produce mucha exploración a nivel manipulativa y pueden hacer exploración tanto con una mano, con la otra y luego cambiárselo también con los dos. ¿Vale? Bueno, te lo estoy diciendo así como a grandes rasgos. Luego puede ser que haya preguntas porque claro, el desarrollo claro, es muy amplio. Si tenéis cualquier tipo de cuestión, comentárnosla y luego bien ahora, como queráis. Si no, para que como estamos en pleno meollo, pues... Si queréis cualquier tipo de cuestión, que Laura profundice más en algún hito, porque lógicamente pues esto podríamos estar hablando una tarde entera del desarrollo, pero bueno, al menos los principales, pero si queréis saber más, pues comentarlo, ¿vale? Si quieres, tú continúa hablando y estoy un poco al tanto por si acaso preguntan, ¿vale? Sí, sobre todo eso, si puedo solventar alguna dificultad también, alguna duda, pues lo hacemos. Y bueno, ya entraríamos como en el tercer trimestre. Ya la manipulación suele ser un poquito más precisa. Suele golpear dos objetos a lo mejor entre sí, va practicando. Aquí ya aparece el reptado. Al principio es un poco homolateral y luego contralateral. Vale. Todos los patrones que sean contralaterales, que quiere decir muevo un brazo derecho y además en la pierna izquierda y voy avanzando. Esto a nivel madurativo es un poquito más evolucionado que algo homolateral, que muevo primero, o sea, muevo mano derecha, el mismo y así, ¿no? Y además se va activando el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios. Eso es. Y eso luego en el gateo también se produce y es algo también importante. Claro. Tiene mucha relación con la manipulación también, la especialización cerebral del hemisferio. Muy importante. Bueno, no hay que decir, también hay que decir que se empieza a llevar los objetos a la boca, la exploración es muy importante aquí, no solo con las manos, sino todo en la boca, ya que hay muchísimas terminaciones nerviosas, entonces le aporta gran input del objeto. A ver cómo es este objeto, lo toco, pero a mí lo que más me aporta es la boca. Además está bien que lo haga, es lo normal. Es importante, sí. Sí. Puede, en el tercer trimestre, ya al final, como a los 9 meses o así, ya puede empezar a patrones, o sea, cuando hemos dicho que el punto de gravedad ya está un poquito más bajo, tiene más capacidad para
pues a lo mejor está con apoyo de manos abajo para hacer esas prensiones, ¿no? Prensiones de Ujú. objetos un poquito más altos o hacer esa extensión. Eso le va a venir muy bien para desarrollar ese enderezamiento y ese control extensor del tono postural, que luego es Ujú. fundamental para mantener una buena postura sentados. Claro. Y poco a poco va a ir elevando la pelvis. Elevando la pelvis, cogiendo mayor estabilidad de la pelvis y para iniciarse Ujú. en el gateo. ¿Vale? ¿Te De refieres en hecho, prono? sí, ¿Te refieres en prono? Vale. sí, todo esto es de Tú prono. dices en prono. En pie, Vale. cuando el bebé está boca abajo, Ajá. eh, el punto de gravedad a esta edad ya ha bajado, entonces tiene mayor libertad para mover miembros superiores. Ah, vale. Esto es en prono Ya todo. Sí, vale. de hecho es que el prono es el gran iniciador del movimiento, o sea, la cantidad de Claro. movimientos que se pueden hacer desde el prono y esa ganancia de la musculatura extensora de todo el cuerpo. Progresivamente, mayor estabilidad escapular, mayor tono Ujú. extensor. eh, Luego él irá elevando también el tórax. Esto también es importante porque tiene que tener un buen tono a nivel abdominal, si no, no lo va a conseguir. Y aquí es muy frecuente que permanezcan un tiempo como en cuadrupedia, con posición de gateo sin gatear. O sea, se quedan Quietos. ahí quietos y practican un poco y ese vaivén de, a ver, A ver esto como... sí. Y de esa forma, digamos que incrementan esa seguridad en esa postura Ujú. y esa estabilidad también en pelvis. Eh, Al principio del gateo, cuando ya dicen, venga, lo voy a intentar, el principio del gateo suele ser muy inmaduro y suele ser homolateral también. Y luego ya se Ujú. especializan en contralateral. ¿Vale? Luego, si quieres, hablamos un poco del gateo también, Vale, porque sí. hay Nos gateos cogen... que no son gateos Claro. y hay que Vale, pues si verlo. quieres, o luego te pregunto. Sí, Vale, me luego parece, me lo hablamos sobre apunto. los Vale. gateos. Eh, es muy importante también señalar la sedestación autónoma. O sea, Ujú. eh, cuando yo pregunto a un papá, ¿se sienta? Sí, sí, se sienta. Luego lo veo y digo, pues no se sienta. No llega a sentarse solo. O sea, sí se Claro, sienta porque no es. le dejas y se queda sentado. Pero no es, no es lo mismo. Y es muy importante que ellos realicen, lleguen a las posturas por sí mismos. Porque si, por ejemplo, les Ujú. ponemos sentados, igual no están preparados para llegar a esa postura. Entonces, de ahí pueden derivar a la larga pues hernias, dolores de espalda, escoliosis, cosas. Bueno, porque la Claro, estructura ósea no está preparada hay que respetar su para esa ritmo. postura. Claro, entonces el bebé, según va ganando ese tono musculoesquelético, Ujú. va a llegar solo por sí mismo a sedestación. Y, y eso suele pasar, bueno, puede producirse también desde boca abajo. El niño practica mucho el Ujú. gateo, ¿no? Cuando está gateando, que el gateo es una forma fantástica para fomentar ese tono extensor y además de toda la columna vertebral, de toda. Ujú. Y cuando ya está desarrollada el tono lumbar, es cuando ellos dicen, ah, y se llegan a sentarse solos desde. No están así, Ujú. imagínate que están gateando. Vale. Ay, pues me echo para atrás, me echo para atrás. A ver. Y se quedan Y como con esta pierna pillada y ya ujú. está. Y luego hacen, no sé Y si ya se ve. vale, sí, Se pero te ve, ¿no? entiendo, claro. Tiran las lumbares y ellos son capaces de enderezar su cuerpo. Eso Si no, no es. podrían, claro. Y este hito también es importante, claro, porque ahí se está generando una rotación de la pelvis, de una inclinación también de hacia adelante y hacia Ujú. atrás, y luego esto lo van a practicar mucho. Los bebés consiguen un hito
y lo practica, lo practica, ¡hola, bu! Es como, y así se integra, claro, y luego se hace Claro. automático. Y ahora mismo nosotros, pues hemos automatizado todos los movimientos gracias a este aprendizaje en el suelo. Ujú. Entonces, bueno, ahora parece que no está haciendo nada, pero para él es como un súper descubrimiento todo, o sea, Claro, y como no piensan con lenguaje, piensan con el movimiento, en estos primeros meses es todo movimiento, es todo sensorial. claro. Mm, bueno, creo, estamos en el tercer trimestre, vamos a ir ya Ujú. al cuarto. Bueno, el gateo aquí cada vez es más coordinado. Un gateo, además, el gateo es fundamental vamos, que se alargue lo que se quiera. O sea, no hay que tener prisa para ponerse en pie. Si luego ya caminaremos Toda la vida. toda la vida caminando. Pero el gateo es súper importante porque prepara el cuerpo a otras habilidades, otras posturas que son, bueno, pues más complejas, como por ejemplo, bueno, pues estar sentados y escribir, si no tenemos un buen tono a nivel Ujú. central, no podríamos. Y esto en el gateo se está fomentando, ese control proximal durante todo el rato, Claro, es como un en ese entrenamiento al movimiento. final, o sea que. Claro. Luego, a nivel visoespacial, también Ujú. es muy importante. Y claro, tú imagínate, el bebé está en posición de gateo, ve Ujú. a un objeto a una distancia, yo qué sé, de 3 4 metros y dice, ay, lo quiero, ¿no? Entonces, según se va aproximando, va moviendo, está haciendo una convergencia, una divergencia del objeto. De los ojos, Y esto es lo que ahora hacemos adaptando, continuamente. Esa agudeza claro. visual, esa convergencia-divergencia, ese aprendizaje de lo espacial, de habilidades espaciales, estoy aquí, pero si me Ujú. muevo ya he llegado, también se Claro. hace en esta etapa. Y también de todo el desarrollo del miembro superior y de la palma de la mano y esa Ujú. coordinación oculomanual llego, estoy aquí y cojo el objeto y lo Lo agarro coge. claro, y me siento. Todo esto es muy importante, un aprendizaje muy bueno. Ujú. Bueno, entonces también en el cuarto trimestre, bueno, aquí ya se va perfeccionando mogollón la pinza. Esto en el anterior también empezaba con una pinza lateral. Me piden que si se puede preguntar. Sí, Jessica, Sí, pregunta lo que quieras, que paramos sin problema. Poner aquí, por si acaso. Si quieres, continúa y cuando nos pregunten, sí. yo estoy atenta, no pasa Em, nada. Con la Estábamos aprensión. con la Ah, aprensión. vale, ya, perdona. ¿Consideras que todos los niños gatearían dándole las oportunidades necesarias? Esta es muy buena pregunta. Sí, pues no, depende y yo he visto casos que no, claro. Casos que no, depende mucho si tienen algún tipo de alteración. Bueno, ya quitando niños con dificultades en el desarrollo y niños Sí, con trastorno sensoriomotor, eso lo quitamos. Y aparte de ahí, si es un niño digamos que es normotípico, ¿no? ujú, que no hay problema a Niño priori. sano, pues depende mucho también del tono, o sea, del tono muscular que tenga ese niño, porque a lo Ujú. mejor la mamá me dice, no, no, si yo tampoco he gateado. Ya, Entonces, claro, ¿y qué tono muscular tiene también la mamá? O sea, que todo va como asociado, ¿no? Lo que sí que creo es que por lo menos hay que fomentarlo, o sea, fomentarlo dentro de lo posible. Mira, ahí ujú, hay otra pregunta. vale, Y porque si no se produce, yo creo que es bueno que se dé la oportunidad para que se consiga ese gateo, a través a lo mejor, bueno, de alguna facilitación o alguna actividad para conseguirlo, para conseguir, vale. sí, porque está comprobadísimo que aportan muchos beneficios.
Ujú. Pero si no se logra, por lo que A ver, sea, si no se tampoco, logra, o sea, no es un signo de alarma, quiero decir, si no. podemos evitarlo, yo fomentaría que se gatease, pero imagínate que me he dado cuenta después. No, tampoco es tan A tanjante ver, decir, si no has gateado, no se no, me no, no, no explica es la pregunta. algo tan grave, digamos, pero sí que yo Eso creo que hay es, que prestar atención a si no se hace, ¿por qué no se hace? Eso por lo menos saberlo. claro, ya te Y entiendo. claro, ¿y qué hacer o qué actividad hacer o qué juego hacer para fomentar un poco Claro, el gateo? Que tampoco es algo pues, que se haya que alarmar ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, decir, bueno, ¿y esto por qué puede ser? ¿Y qué puedo hacer yo? Pues para intentar que se produzca. claro, además teniendo pues eso, la oportunidad de entrenar pues a nivel de tono, que es una oportunidad al final para el bebé si conseguimos que gatee, o sea que lo podemos ver desde ese punto de vista, una Claro, actividad. y además luego el bebé también lo puede ver como una oportunidad de él. Yo pienso que si yo fuera bebé, bueno, Claro, ahora mismo, y a lo mejor, yo creo que ellos sí que, si a ti te dan a elegir entre moverte o no moverte a nivel, claro, pues quieres moverte y quieres alcanzar objetos, es una forma de autonomía muy buena, muy positiva, claro. porque o sea, en plan, si me apetece me voy. En cambio, el bebé que no gatea es o me trae el objeto o yo no lo consigo. No tengo esa tampoco autonomía para desplazarme Ujú. por el espacio. Claro, que al final es su objetivo, o sea, la necesidad o el placer de ir a por su juguete favorito o algo que hayan Hmm. visto. Jessica, no sé si te hemos resuelto la pregunta, si tienes cualquier otra nos lo puedes decir, ¿vale? La otra pregunta es que no estaba muy relacionada con el tema. Así que si queréis, continuamos. Si quieres, continúa, Laura. Sí, de todas formas, si tenéis eso, si os surgen más dudas, las Decirlo, expresáis. sí. Si queréis Vamos a hablarlo un poco incluso, más adelante del sí, confinamiento, de cómo llevarlo sí, eso con también. los peques, para que por eso no os preocupéis. Y nada, estábamos con el tema de la aprensión, que De también la aprensión. sí, Ujú, que se van desarrollando. Primero es una aprensión más cubital de esta parte y luego vas más hacia la pronación, ¿no? Y se van individualizando los dedos y esa pinza primero es bueno, primero es grueso y luego cada vez va siendo más maduro, siendo desde ujú, lateral una pinza así más tosca y luego se va a una pinza fina, que es capaz de ser muy preciso y de coger hasta amiguitas, objetos ujú. muy pequeños. Eh, no sé si me he dejado algo del cuarto trimestre. En el cuarto trimestre también es importante que desde la posición, ellos están gateando, ¿no? Entonces imagínate Ujú, que ven un juguete que están en una mesa que no está muy alta, que es bajita. Entonces, desde esa motivación de querer alcanzar algo y de explorarlo, ujú. va apareciendo algo también muy interesante que es la puesta en pie y que empieza desde esa motivación de, uy, ¿qué pasa si, qué pasa si Sí, a puedo ver, llegar a eso? Es. claro. Entonces, se realiza primero esa puesta en pie con apoyos, Ujú. desde me acerco a un sitio, me apoyo y Y subo, veo ¿no? qué pasa. Ujú. Desde la posición puede ser también de caballero, que es una posición que es Rodilla. sí, rodilla, llego ahí, me pongo de rodillas y esta pierna, ay, no me hace Así. caso todavía, ahí. Y eso, con un pie que intenta ya elevar su cuerpo a un plano superior y ya para Ujú, coger el objeto. Esto, esto en el cuarto trimestre ya se puede empezar al final, ya cuando observar. el bebé va a cumplir el año, ya se puede observar. Eh, También después aparece, cuando ya hay una puesta en pie, que Ujú. empiece a hacer una deambulación, un caminar con apoyos. O sea, el bebé Apoyado. va aprendiendo apoyándose en el Ujú. objeto, en el mueble y se va moviendo. Mm,
Pues yo creo que es que hitos de así en grosso a De nivel grosso modo, general, sí. yo creo que más o menos los hemos ido viendo. Vale, este sería el primer año. ¿Por qué son Sí. tan importantes esto de los hitos? A ver, como ya he estado contando bastante durante este ratito, claro, son un prerequisito para habilidades posteriores que son tan complejas y bueno, sin esta base serían muy difíciles alcanzar pues las otras habilidades, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, pues desde el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la lectoescritura, desarrollo de atencionales a nivel visoespacial, si no se va pasando por todos el control motor a nivel central y la ujú, coordinación de movimientos, si no va pasando por todas estas etapas, por estos hitos, claro, pues no llegas como tan preparado, ¿no? claro. Y por ejemplo, aquí, pues eso, destacar bastante pues, posiciones pues, como el gateo, el volteo también, que favorecen todo este tipo de aprendizajes. Y sobre todo también la sensación de este peque de que van viendo, que van consiguiendo y que van superándose a sí mismos y que de Claro, alguna forma van incrementando su independencia, porque ya cuando hay una puesta en pie, esa ya es una independencia absoluta, claro. sí. Es la locura de cualquier padre. En plan, uy, claro, puesta en pie, Claro, que ya no lo he dicho, esto tampoco lo he dicho bueno, aprovecho y lo digo ahora, no pasa tiene que nada. haber bueno, se va adquiriendo equilibrio progresivamente, a través Ujú, del sistema vestibular se va equilibrando, entonces empiezan a hacer cambios de posición con apoyo ujú. también para ver, uy, a ver Para qué ver, pasa si ya van para claro, allá, para le allá. prueban. Claro, cuando se ven preparados, se sueltan y aquí suele tener una base de sustentación, los pies muy amplios, muy separados, Parados. porque tienen poco Ujú, equilibrio y compensan lo típico con las manitas aquí arriba para intentar equilibrarse de alguna librarse, claro. forma. Ujú, Sí, entonces van incrementando esa capacidad de equilibrio, esa estabilidad y cada vez va siendo pues una deambulación más fluida. ujú. Pero vamos, caídas hay, porque para aprender Claro, nos tenemos que caer. lógicamente. Para llegar a la armonía ya llegaremos. Primero lo grosso. Y además es que es natural, es positivo y es así. Claro. Y, y ya está. Muy bien. Bueno, has dicho antes que no es, Sí, o sea, sí que es importante pasar por todos los hitos del desarrollo, sí. pero que tampoco hay una fecha para cumplirlos. Pero me supongo que sí que hay ciertos signos de alarma que nos digan, cuidado, que lo mismo ahí sí que tenemos que tener un poco más de cuidado. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Em, pues a ver, sobre todo cuando son muy bebés, asimetrías, por ejemplo, asimetrías Ujú, craneales. Aquí es importante ver para prevenir sobre todo plagiocefalias y aplastamientos en el cráneo, bebés sí. que están muy parados, es importante bueno, que haya cambios de posición, porque si no se Ujú, puede crear pues, esa deformación a nivel craneal que no es nada bueno. ujú, Y luego tenemos que ver cómo es el tono muscular del bebé, si hay mucha rigidez, tiene un tono muy flácido, sobre todo, claro, imagínate cuando es recién nacido, que tiene que tener ese tono flexor, ¿no? Porque es claro. así lo natural, pues si no está ese tono flexor, Ujú. ya nos podemos Alarmar. asustar. Si no responde a objetos que suenan, si no le llaman la atención objetos luminosos que se los Ujú, pongan cerquita, si no reaccionan a un ruido fuerte, esto es cuando son muy pequeñitos también. ujú, Si a lo mejor cuando son tan pequeños tienen un llanto irritativo, no se calman y están muy irascibles todo el rato.
también se puede ser como un signo de alarma. Yo también me fijo que haya, o sea, si hay asimetría, si hay cómo se mueve, si hay un lado que hay Bueno, que no, claro, no es que no hace tantos movimientos como el otro lado, pues eso también es un signo de alarma. ujú, Si, por ejemplo, ante cambios bruscos él es como muy irritable, también habría que ver si hay un problema vestibular o algo. Tienen que ser una forma continuada, no, o sea, y cambios bruscos de posición ujú, del bebé. Eh, Luego también cuando no hay, por ejemplo, los reflejos también, cuando hay falta de alguno de los reflejos, también son signos de alarma. Pues reflejo de succión, por ejemplo, y otro tipo de reflejos que se tienen que dar y luego tienen que desaparecer, desaparecen. Ujú, pero tienen que estar ahí para claro. integrarse. Y luego cuando a lo mejor en el segundo trimestre ya tendría que explorar y tiene que percibir los objetos del entorno, ¿no? O sea, Ujú, y querer cogerlos, cuando hay esa desmotivación, digamos, también es un signo de alarma. Eh, Luego, en cuanto a las manos al principio están cerraditas, pero luego se van abriendo. entiendo. Ujú, Cuando las manos se mantienen cerradas mucho tiempo, en el segundo ahora, también en el segundo trimestre, ya deberían estar abiertas y con el pulgar nada incluido ya fuera, eso también se considera ujú, signo de alarma. Eh, Bebés que ya en el segundo trimestre, terceros, son muy paraditos, son muy sedentarios, eso es raro. Lo vale. normal de los bebés es que se muevan, Que es que se aprendan con muevan, el que quieran explorar. movimiento y tal. Ujú, Sí, que quieran explorar. Y, y bueno, se considera también, pues, respecto al gateo o el arrastre, sobre todo preguntarnos por qué no se está produciendo ese arrastre o ese gateo, si es porque hay un tono muscular que pues es bajito o porque está pasando. ujú, Em, y en cuanto a la manipulación, igual lo que he estado comentando, si no hay motivación, si no quieres explorar objetos, pues y que sea y también que vaya a la línea media, también puede ser un signo de alarma. ujú, ¿Vale? Yo también veo que si el peque no, o sea, tiene poca capacidad para hacer esa flexo-extensión de piernas y llevarse los pies, por ejemplo, a la boca, ahí también puede ser que haya poco tono a nivel central o así. hay algún problema. Así Ujú, a nivel general, más o menos. Lo único que, bueno, luego todo esto es relativo y que, bueno, que siempre es claro, necesario preguntar y consultar con un experto de neurodesarrollo infantil, con el pediatra, pues claro. con alguien O más. sea, que está bien conocerlo, yo creo, pues bueno, Sí, pues para que al sí, menos los padres, sin obsesionarse, pero que lo detecten, ya habrá tiempo de descartarlo, pero bueno, al menos creo que es importante, sobre todo que cuanto antes lo cojamos, en caso de que sea cualquier tipo de problemática, mejor. Entonces sí, es sí, a importante, veces solo con alguna actividad o alguna recomendación ya está. es Sí, suficiente, sí, yo lo claro. único a veces que tengo que hacer es decirle mucho suelo, muchísimo suelo Claro, y ya está, y objetos y juguetes a su alrededor. O sea, poco más. pero bueno, está fenomenal. Hmm. Así que, bueno, y ahora te quería preguntar qué impacto los días que nos ha tocado vivir y a los padres que estarán con sus hijos, muchos de ellos Hmm. primeritos, qué impacto puede tener esto en los más pequeños, en bebés, y cómo podríamos pues ayudarles. Claro, ellos, por supuesto, que están percibiendo todo esto. Lo que pasa es que a lo mejor no lo expresan, no lo pueden expresar, lo viven de otra forma, ¿no? Y lo Claro. sienten, pero lo sienten seguro. Entonces, me han llamado varias familias y bueno, me comentan que hay algunos peques pues, duermen peor, están Ujú, más irritables,
se despiertan muchísimo, luego están a lo mejor más apáticos durante el día y claro, es que no es igual estar en una casa durante todo el día con estas limitaciones, aunque puedas moverte, que estar en un entorno, pues eso, en la calle, en el que hay parques, ves la luz del sol, ¿no? Y hay claro. más oportunidad de movimiento y de experiencias sensoriomotoras. Entonces, lo único que podemos hacer, ya hasta el lunes, creo, a ver, es fomentar al máximo posible estas experiencias sensoriomotoras desde casa, yo creo. O sea, Ujú. todo lo que sea saltar, trepar, hacer juegos muy gruesos, muy sensoriomotores, de gateo por toda la casa, saltos por casa, circuitos, también sensoriales, pueden ser, pues vamos a hacer una masa de pizza y pringarte y esa actividad que es muy Ujú. perceptiva y muy táctil. Venga, vamos a hacer una tarta de repostería. Claro. Pues jugar con la harina y a lo mejor hacer algún dibujo con harina o así. Todo lo que se podamos imaginar con nuestro cuerpo en estas edades es súper importante. Importante. Ujú. Sí. Mm. Y luego, bueno, pues también paciencia y comprender la situación que pueda estar pasando él y quien no sabe expresar a lo mejor. Entonces, Claro. desde esa comprensión también con uno mismo, de, si yo me está Ya. costando o es duro, pues imagínate para un pequeño que necesita otro tipo de estímulos. Eso es. Mm. Pero bueno, que al final el mensaje es un poco de calma, quiero decir, que Sí, no pasa nada poner al pediatra, pueden comunicarse con un especialista, o sea que al final, pues bueno, estamos confinados en casa, pero por suerte no aislados. Entonces, pues bueno, les ha tocado vivir esta experiencia, ya se lo contarán a sus peques cuando crezcan, pero sí, bueno, no que no nos sí, queda otra que adaptarnos a un claro, poco sí. Luego, a claro, lo si que toca. tienen eso, cualquier tipo de pues duda, inquietud o están Claro, pasando algo tal, sí que eso, pues lo que dices tú, contactar con un especialista y que le pueda ayudar un poco en este sentido. eso es. Pues nada, pues muy interesante. Hemos aprendido un montón del desarrollo. Jo, es Si que queréis, aprovechamos. Si queréis hacer alguna pregunta, cualquier cuestión, lo que os apetezca. Sabemos que el desarrollo daría para mucho, pero mogollón, bueno, al menos ha mogollón, mogollón. quedado unas Más o menos, ¿no? nociones básicas. Por Sí, 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 está muy encima, explicado. sí. Muy bien explicado. Además, con el sentido de por qué se producen esos hitos. A mí en la carrera me costó un montón porque me los aprendía sin entender. Igual me pasó con anatomía. Y me da mucha rabia porque creo que desde entender cómo el bebé va explorando el mundo, tiene sentido el desarrollo de todos los hitos. Al final es Hmm, pues, mezcla de tengo este cuerpo, ¿qué hago con él para poder ser más libre, para poder coger objetos? Entonces, desde esa visión creo que se entiende mucho más. sí, Pero y bueno, además nunca es tarde. es como mucho más bonito, ¿no? Esa perspectiva Eso de... es, sí. hmm. Así A que mí nada, me ha estado apasiona, desde súper bien. luego. Bueno, pues si no Bueno, hay tal, pues yo si creo no que que me escriban mañana- cualquier duda y ya está. eso es. Laura, encantada. Pues nada más, mañana tenemos a la 1 con Carolina Laoz, que también es terapeuta ocupacional ámbito infantil, y nada más. Así que nada, ya nos toca descansar y nada, muchísimas gracias, A Laura. ti, Andrea, Que vaya muy bien. que Hasta descanses. luego. Adiós.